a inclinar sus rostros para orar al Señor en esta tarde, pedir que Él, por medio de su Espíritu, nos dirija y nos aliente y nos anime con su palabra. Sé que hace un poco de frío y todavía les doy una mala noticia, no es tiempo de fríos, así es que solamente espérense a enero, febrero, principios de febrero. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Soberano Dios de los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde porque, Señor, tenemos la libertad de poder estar juntos, de poder tomar tu palabra, Señor, y enseñarla, aprenderla, ser desafiados y confrontados por ella, Señor. Te rogamos que nos ayudes a poder en esta tarde escuchar tu voz. Te suplicamos, Señor, que nuestros corazones sean tocados por ti, de tal forma que nuestras vidas, Señor, no sean iguales. Y que cada día que aprendamos de ti, cada día que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón el privilegio de oír tu voz, podamos, Señor, ser transformados por tu palabra. Te rogamos que guíes nuestras vidas hacia hacer tu voluntad para la gloria de tu bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ante la afirmación del Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí en el capítulo 5, versículo 17. Mi Padre hasta ahora ya trabaja y yo trabajo. Y dice la Escritura, por esto los judíos. Él había, desde la perspectiva de los judíos, había quebrantado el día sábado. Y eso era serio. Pero esta afirmación era como el punto medular en donde sus corazones explotaron, porque le llamó a Dios su propio Padre. Y no era problema que los israelitas nombraran a Dios su Padre desde el punto de vista como nación. El problema era cuando alguien en particular pudiera decir mi Padre, ¿no? Y por esta causa dice la Escritura que los judíos quisieron matarle. Ahora, el punto en todo esto es que cuando tú puedes escuchar y debes, y es necesario que escuches la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, dirigiéndose a ti, ¿cuál va a ser la actitud que has de tomar, o cuál es la actitud que el hombre ha de tomar ante las afirmaciones que Jesús hace? Así es que el que el Señor Jesús haya declarado y haya expresado esto, confrontó el corazón de los israelitas, en este caso de los líderes. Sus corazones fueron confrontados. Si él en este pasaje, en el versículo 18, dice que se hacía igual a Dios, en el capítulo 10, lo que es el versículo 33, dice directamente, te haces Dios. Tú siendo hombre, te haces Dios. Así que son expresiones muy fuertes. El 5.17, el 5.18, te haces igual a Dios. Y el 10.33, te haces Dios. Ahora el apóstol Pablo, años después, cuando escribe su carta a la iglesia de los Filipos, a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, él dice que el Señor Jesús no escatimó el ser igual a Dios. O sea, para Pablo no había ni un problema en ese tiempo de poder reconocer la deidad de Jesús, la deidad de Cristo. Y su corazón había sido confrontado tiempos o varios años atrás, cuando él, descrito en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se convierte a Jesucristo. Es decir, que cuando escucha el hombre la voz de Jesús, la voz del Hijo de Dios, es confrontado. Y ha de responder a esa confrontación.
Y eso nos obliga a usted y a mí en esta tarde poder preguntarnos, ¿estoy escuchando la voz de Dios o ya he escuchado la voz del Hijo de Dios? Además de que aún cuando como creyentes hemos escuchado la voz del Hijo de Dios, el llamado de Dios, hemos aceptado su invitación para recibirle en nuestros corazones por fe, hemos aceptado el llamado que Él nos hace para ser sus hijos, hemos respondido positivamente. La pregunta es la única vez que hemos de escuchar a Jesús hablar en nuestra vida? ¿Sí o no? No. Necesitamos escuchar constante y continuamente su voz todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces nuestro corazón también es confrontado para ver cómo hemos de responder a su voz en nuestra vida. Los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, a los cuales Él se dirigió, cuando escucharon esta expresión de parte del Señor, cerraron sus oídos. Y el Señor quería revelárseles de una manera más clara y tomó la iniciativa de hacerlo. Y a través de esta lección podemos darnos cuenta lo importante que es escuchar la voz de Jesucristo, la voz del Hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa escuchar? ¿Quién me puede decir qué significa escuchar? Poner atención. Poner atención. Obedecer. Asimilar. Obedecer. Si usted busca en los diccionarios, casi todos concuerdan en que la palabra puede tener dos aplicaciones. Una, de una manera, dicen en verbo intransitivo y otro verbo transitivo, ¿no? El verbo intransitivo dice, es aplicar el oído para oír. Y de una manera transitiva es prestar atención a lo que se oye. O sea, aplico mi oído para oír, que no es lo mismo que escuchar. Porque escuchar entonces transitivamente sería, presto atención a lo que ya oí. Estoy atento a la instrucción, al consejo, a la orientación, a la enseñanza. Y de esa manera mi corazón puede ser alcanzado, puede ser tocado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escuchar? Cuando tú y yo agarramos la Escritura como creyentes, o la gente que no es creyente, cuando toma la Escritura, ¿qué es lo que ha de escuchar? Es interesante, vayan conmigo, por favor, en el versículo número 19. Capítulo 5, versículo 19. Estas son una de las ocasiones en que Juan, el apóstol, escribe y dice esta frase. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, ¿qué dice? ¿Qué te suena a ti esa expresión? De cierto, os digo. En verdad y en verdad te digo. Coloquialmente sería algo así: ojo, mucho ojo. Te exhorto y te confronto y te motivo en base a algo que voy a decir, que estés completamente atento. Es decir, lo que te voy a decir es sumamente importante. Es decir, ¿qué es lo que hay que escuchar? En primer lugar, las afirmaciones de Jesús. Él iba a afirmar cosas muy poderosas. Y lo vamos solamente a mencionar. En el versículo número 20, Dios el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que el Padre está haciendo y le mostrará cosas aún mayores y hará cosas aún mayores que estas. Es una afirmación. Otra afirmación que Jesucristo hace es: el Hijo da vida a quien Él quiere, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, versículo 21. Otra afirmación.
Otra afirmación sería el versículo 22, Dios el Padre entrega toda la justicia ¿a quién? Al Hijo. Es otra afirmación. Versículo 22, 23, todos honran a Jesucristo como honran a Dios igualmente. El que no honra a Jesucristo, al Hijo, no honra al Padre. Otra tremenda afirmación. Siguiente, el que escucha las palabras de Cristo y cree a Dios que le dio, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? Una afirmación muy clara para los judíos en cuanto a la persona de Jesús. No había dudas. Era una afirmación muy, pero muy clara y específica. Siguiente, viene la hora y ya está presente cuando los muertos oirán la voz del Hijo, versículo 25. Oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. O sea, ¿son sencillas estas afirmaciones? ¿O contienen un pensamiento teológico profundo en donde quería llevar los ojos y los oídos de su auditorio a centrarse en su persona? Otro, versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, versículo 26. Otra afirmación, el Padre ha dado autoridad al Hijo para hacer juicio porque Él, solo Él, porque Él y solo Él, el Hijo de Dios, a ver cómo no te aquí. Bueno, el 27 dice, vamos a leerlo directamente de la Escritura. Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, y solo a Él, por cuanto es el Hijo del Hombre. Siguiente afirmación. Vendrá pronto el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús y resucitarán para vida eterna o para condenación eterna. ¿Son sencillas estas afirmaciones o son poderosas? ¿Despertarían en el corazón de su auditorio, o el propósito de despertar el corazón de su auditorio y en los oídos de su auditorio hacia la persona de Jesús son claros? ¿Qué es lo que había que escuchar? Tales afirmaciones, claras y precisas. Por eso cuando tú y yo vamos a la Escritura y vamos encontrando cada una de las verdades de ella, en donde te desafían a ti y a mí a creer y a vivir de acuerdo a eso que creemos, somos confrontados. Somos confrontados con la persona de Dios. No es que solamente Jesús quería informarles quién era Él. No. Él quería llevar sus corazones a creer en Él. No solamente a saber de Él y a conocer de Él. Y yo quisiera que nos preguntáramos en esta mañana o en esta tarde, ¿realmente que tú y yo conozcamos a Jesucristo por medio de su palabra, a través de la enseñanza del Espíritu Santo, qué te produce a ti? ¿Qué produce en tu corazón? ¿Qué produce en nuestro corazón? Nuestro corazón tiene que ser llevado a vivir con paz, con gozo, con amor, con deleite, disfrute en el alma por el hecho hermoso de conocer al Señor Jesús de una manera personal. En este caso, el Señor quería llevar a sus oidores, a las personas que le estaban escuchando en aquel momento, que eran los líderes de Israel, quería llevar sus corazones para que ellos puedan ver que Él no solamente era un hombre simplemente, o un buen hombre simplemente, sino que Él era quien decía ser que era. ¿Qué decía Él de sí mismo? Que era el Hijo de Dios. Que era el Hijo de Dios. Y que tenía todo el derecho y la autoridad como tal de decir lo que estaba diciendo.